¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todo el mal que Satanás causa, Dios simplemente no lo elimina de una vez por todas? Parece una pregunta obvia, ¿verdad? Pero, en realidad, la respuesta es sorprendentemente compleja y profundamente reveladora. Lo que quizás no sabes es que la presencia de Satanás tiene un propósito divino mucho mayor de lo que imaginamos. Dios, con su infinita sabiduría, no solo permite la existencia del mal, sino que lo utiliza para cumplir sus planes extraordinarios y fortalecer nuestra fe de maneras que nunca habrías imaginado. Prepárate para descubrir por qué la presencia de Satanás, lejos de ser una falla en el plan divino, es una pieza crucial en la gran tapicería de la creación y la redención. Este es un misterio que revela la profundidad del amor y la justicia de Dios de una manera que desafía nuestras expectativas más comunes. La decisión de Dios de no eliminar a Satanás y sus ángeles caídos es un tema de profunda reflexión. Muchos se preguntan por qué un ser tan maligno y destructivo sigue existiendo. La verdad es que, a pesar de su caída y rebelión, Satanás y sus seguidores no pueden ser destruidos de la misma manera que los seres humanos. Son seres espirituales, y la muerte física no se aplica a ellos. En lugar de eso, Dios usa su existencia para propósitos que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Dios tiene un propósito para todo lo que crea, y eso incluye hasta el propio Satanás. Aunque el mal causado por Satanás pueda parecer un obstáculo, Dios lo utiliza para realizar su plan mayor. La presencia del mal permite que la fe de los creyentes sea probada y fortalecida, y esto glorifica a Dios de maneras que quizás no serían posibles de otra forma. La tentación y el desafío sirven para refinar el alma y demostrar la verdadera fidelidad a la palabra divina. Además, la justicia divina exige un juicio completo y adecuado. Eliminar a Satanás prematuramente no permitiría que la justicia se ejecute plenamente. Dios permite que el mal continúe por un tiempo para que, al final, todos puedan ver y reconocer su justicia y misericordia. Este enfoque refleja un equilibrio profundo entre la misericordia y la justicia, donde el bien prevalece a través del proceso de juicio y redención. A pesar de todo el dolor y sufrimiento que Satanás causa, Dios utiliza esta adversidad para cumplir sus planes y propósitos. El mal y la tentación son oportunidades para el crecimiento espiritual y para que la dependencia de Dios se haga más evidente. A través de la adversidad, los creyentes pueden experimentar la profundidad del amor de Dios y su capacidad de transformar situaciones difíciles en victorias espirituales. Finalmente, la presencia de Satanás y sus ángeles caídos es una parte del plan divino que nos desafía a crecer y confiar en Dios. En lugar de eliminar al enemigo de inmediato, Dios usa la batalla espiritual para demostrar su grandeza y enseñarnos la importancia de la fe y la perseverancia. Y a medida que avanzamos, se nos invita a reflexionar sobre cómo cada desafío y tentación pueden ser usados para un propósito mayor y más glorioso. Aunque la presencia de Satanás y sus ángeles caídos pueda parecer un desafío, hay un propósito mayor detrás de esta realidad espiritual. Dios, en su infinita sabiduría, permite que el mal exista para cumplir objetivos que van más allá de nuestra comprensión inmediata. La presencia de Satanás crea un escenario donde la fe es probada y la fidelidad es demostrada. Cada tentación y dificultad ofrecida por Satanás no es un acto de desesperación divina, sino una oportunidad para que los creyentes demuestren la profundidad de su devoción a Dios. Dios no es pasivo con respecto al mal. Él está utilizando activamente estas adversidades para sacar lo mejor de sus seguidores. La lucha contra el mal proporciona un campo fértil para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de la fe. A través de las pruebas, los individuos tienen la oportunidad de acercarse más a Dios, reconocer su soberanía y experimentar la transformación personal. El propósito de Dios es que, a través de estas luchas, los creyentes se vuelvan más semejantes a Cristo, revelando la grandeza de su gracia y poder. Además, la existencia de Satanás sirve como un recordatorio constante de la importancia de la elección. La vida espiritual es una jornada donde la elección entre el bien y el mal es real y significativa. La presencia de Satanás destaca la importancia de la decisión consciente de seguir a Dios y vivir de acuerdo con
sus principios. Cada elección hecha en medio de la tentación tiene un impacto profundo, no solo en la vida individual, sino también en la glorificación de Dios a través de la resistencia al mal. El plan divino implica una narrativa compleja donde el mal es permitido, pero no triunfa. Dios transforma lo que parece ser una adversidad en un testimonio de su victoria. La presencia de Satanás es un componente del gran diseño donde, al final, el bien se manifiesta de manera más clara y poderosa. Dios usa incluso el mal para cumplir sus propósitos y mostrar su grandeza y justicia. Por lo tanto, la existencia de Satanás, en lugar de ser un fracaso en el plan divino, es una parte esencial de una historia más grande que revela la profundidad de la sabiduría y el amor de Dios. Cada desafío traído por el enemigo es una oportunidad para ver el plan de Dios en acción y para experimentar la victoria espiritual que Él proporciona. A medida que avanzamos, reflexionamos sobre cómo estas pruebas son usadas para un propósito más elevado y transformador. Dios, en su infinita sabiduría, tiene una manera intrigante y poderosa de utilizar el mal y la tentación para sus propósitos divinos. En lugar de simplemente eliminar la tentación, Él permite que exista para manifestar su gracia y fortaleza de maneras que quizás no serían posibles de otra forma. Cada situación de adversidad se convierte en un escenario donde la fidelidad y perseverancia de los creyentes son demostradas, y donde el poder transformador de Dios se revela. Así, la tentación se convierte en una herramienta para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de la fe. El mal, por lo tanto, no es un desafío aislado, sino una oportunidad para que los individuos se acerquen a Dios y experimenten su presencia de una manera más profunda. A través de las luchas y tentaciones, Dios ofrece una invitación para que los creyentes busquen su ayuda, fortalezcan su relación con Él y descubran la verdad sobre su misericordia. El sufrimiento y las dificultades son usados para moldear y refinar el carácter, llevando a una mayor comprensión y apreciación de la bondad y justicia divinas. Además, la presencia de Satanás y la tentación que él trae se utilizan para crear contrastes claros entre el bien y el mal. Este contraste ayuda a resaltar la importancia de las decisiones morales y espirituales que cada individuo enfrenta. La capacidad de elegir entre seguir a Dios o sucumbir a la tentación es una demostración de la libertad de voluntad dada por Dios y la responsabilidad que viene con esa libertad. Es en este espacio de elección donde se revela la verdadera fidelidad. Dios no se sorprende por el mal, Él lo utiliza como parte de su plan redentor. El mal se transforma en un medio para la realización de sus propósitos mayores, que incluyen el crecimiento espiritual de los creyentes y la glorificación de su nombre. Cada prueba y desafío se convierte en un testimonio del poder de Dios para transformar situaciones adversas en oportunidades para su gracia y victoria. Así, al enfrentar las dificultades y tentaciones, los creyentes son llamados a confiar en Dios y a reconocer su habilidad para transformar el mal en un medio de bendición y crecimiento. La presencia del mal no es un obstáculo para los planes divinos, sino una herramienta usada para revelar la profundidad y grandeza de la misericordia y justicia de Dios. Y a medida que avanzamos, somos invitados a reflexionar sobre cómo estas realidades moldean y definen nuestra jornada espiritual. El juicio final de Satanás y sus ángeles caídos es un evento esperado con gran expectativa e importancia en la narrativa bíblica. Este juicio no es solo un acto de justicia, sino la culminación de un proceso que refleja la justicia divina en su plenitud. Dios, en su sabiduría infinita, ha establecido un tiempo y un lugar para que Satanás y sus seguidores sean juzgados de acuerdo con sus acciones y decisiones. Este juicio no solo restaura el orden y la justicia, sino que también demuestra la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. La justicia divina requiere que cada ser espiritual, incluyendo a Satanás y sus ángeles caídos, enfrente las consecuencias de sus acciones. La ausencia de una acción inmediata contra Satanás no significa impunidad, sino que Dios está permitiendo el desarrollo de un escenario donde la justicia se manifestará plenamente. La espera del juicio final es un testimonio de la paciencia divina y de la necesidad de que todos los aspectos de la justicia se realicen plenamente. Este juicio final será el momento en el que todas las cuestiones pendientes sobre el mal y la injusticia serán resueltas.
Satanás, como el acusador y el tentador, enfrentará el resultado de sus acciones y será finalmente castigado de acuerdo con el impacto que tuvo sobre la humanidad. Este evento marca la victoria definitiva de Dios sobre el mal y la restauración del orden divino. Además, el juicio de Satanás es una parte integral del proceso de redención y renovación que Dios está llevando a cabo. Garantiza que, al final de los tiempos, la justicia prevalecerá y que todas las fuerzas del mal serán derrotadas. La presencia de Satanás y la lucha contra él se transforman, así, en una parte del plan divino para un futuro donde la paz y la justicia reinarán eternamente. Finalmente, el juicio y la justicia final de Satanás y sus ángeles caídos son un poderoso recordatorio de que Dios es justo y fiel a sus promesas. Este evento no solo concluirá la batalla espiritual, sino que también permitirá que la creación testifique la totalidad de la justicia divina y la victoria final sobre el mal. Mientras esperamos ese momento, somos invitados a reflexionar sobre la certeza de la victoria de Dios y la importancia de nuestra propia fidelidad y perseverancia. Y así, al reflexionar sobre la intrigante pregunta de por qué Dios no elimina a Satanás y los ángeles caídos, comenzamos a entender la complejidad y profundidad del plan divino. La presencia del mal y la tentación tienen un propósito mayor: probar y fortalecer nuestra fe, evidenciar la justicia y la misericordia de Dios, y, sobre todo, glorificar su nombre. Dios no se sorprende por los desafíos que enfrentamos. Él los usa para realizar sus propósitos de manera magnífica y sorprendente. Si quieres seguir explorando estas verdades profundas y descubrir más sobre cómo la fe y la espiritualidad se entrelazan con los desafíos de la vida, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ningún contenido y continuarás siendo inspirado y fortalecido en tu jornada espiritual. Únete a nosotros y sigamos desentrañando juntos los misterios y maravillas que la vida espiritual tiene para ofrecer.